Tele.tv. ¿Qué tal, amigos de La Hora Animal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es lunes, son las 2 de la tarde y bueno, pues buen provecho. Hoy tenemos un programa muy especial que la verdad, en lo personal, yo esperaba desde hace mucho tiempo, porque a mí, bueno, las medusas me encantan, pero la verdad no tenía mucho conocimiento de ellas. Las vemos en los acuarios, las vemos de diferentes colores, de diferentes brillos y bueno, todo esto significa algo. Y para eso lo vamos a conocer de una persona que es especialista, que sabe mucho de este tema, y es la bióloga Lore Sosa. Hola Lore, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sofi, muchas gracias. No, Estoy muy gracias a contenta de ti. estar otra vez. Bienvenida. Gracias. Lore, pues nunca en La Hora Animal, la verdad, habíamos contado con una persona como tú, que eres bióloga, que vives en una zona donde, bueno, pues vemos todos estos animalitos, porque nosotros estamos muy lejos de ellos. Y la verdad, pues estas medusas que, por ejemplo, tengo a mi espalda, pues siempre las hemos visto. Yo en lo personal me encanta verlas, me hipnotizan casi casi en los acuarios. He tenido la fortuna de visitar varios acuarios en diferentes partes y son fascinantes estos pues animalitos, digamos, ¿no? Son tan diferentes a los que hemos siempre hablado en La Hora Animal, que tienen corazón, que tienen sangre, que tienen huesos, que no tienen. Pero este animal es súper diferente, ¿verdad, Lore? Sí, es correcto, Sofi. Y la De verdad, hecho, pues ay, perdón. generalmente, no te preocupes, generalmente pues son muy bonitas, como tú mencionas, son muy llamativas, pero reciben nombres como que te advierten un poco sobre ellas. O sea, realmente les dicen aguamalas, mala aguas, agua viva. Reciben, o sea, dependiendo de dónde las encuentres, reciben un nombre. Exacto. Fíjate que yo, muchos de mis familiares, he oído que, y me han dicho, es que fui a tal lado y me picó una aguamala. Y yo la verdad, pues no sabía qué era. Yo me quedaba, pero ¿estás bien? No, pues ya un poco mejor, pero no muy bien y que no sé qué. Y yo nunca me imaginé que esto eran las medusas. De verdad, nunca me lo imaginé hasta ahora que me puse a leer de este tema y como tú bien dices, en algunos lados se llama aguavivas, otra aguacuajito, agua Ujú. cuajada o lágrimas de mar. Bueno, infinidad de nombres, ¿no? Entonces, bueno, pues Sí. hay que identificarlas para que no nos quedemos como yo en la lela, de que no sabía que eran estos animales que me encantan, ¿no? Sí. Y pues bueno, Lore, ¿qué son las medusas? Pues realmente las medusas son animales, o sea, entran en las categorías de animales, solo que son unos animales como muy particulares, porque estos animales no tienen sangre, no tienen corazón, no tienen cerebro. Realmente la composición de las medusas son de un 90 a un 95% de agua y nervios. Sí. En eso se resume realmente todo lo que son pues las medusas. Lo importante es que pertenecen al filo Nigdaria, son nigdarios. Eh, Realmente estos animales los podemos encontrar en la columna de agua, son pelágicos, ellos se mueven conforme a las mareas, conforme a las corrientes. Esto igual hace que su distribución sea muy variada y tiene una distribución pues, global, cosmopolita, las podemos encontrar en todos los mares, solo que no habitan o sea, son como que de aguas un poco profundas, o sea, realmente se mueven, como te digo, en la columna de agua. Claro. Es impresionante porque llevan aquí mucho tiempo, han estado aquí aproximadamente 500 millones de años, 650 millones de años han estado desde la Tierra y han ido evolucionando para pues, convertirse a lo que vemos hoy como una medusa, esa formita así como de campana, de sombrilla, recibe varios nombres, esa estructura que vemos.
Exacto, Lore. Oye, Lore, yo te quisiera preguntar si nos puedes platicar de su composición, porque la verdad es algo que yo me quedé impactada, ¿no? O sea, tener unos tentáculos hasta de 40 metros, imagínate eso. Pero si tú nos puedes platicar un poquito de su composición, porque la verdad es muy interesante, ¿no? Pues mira, de hecho, las medusas se componen como de dos partes, la exoumbrela y la umbrela interna. Son como que la sombrilla externa y la sombrilla interna. La sombrilla externa pues está compuesta de una dermis, que es la pequeña parte de la piel que está en contacto con el agua directo. La parte como media de la medusa, que es donde se encuentra o es este cuerpo gelatinoso que vemos. Luego tiene igual una boca, tiene sus gónadas, que es con lo que se pueden reproducir. Aparte cuentan con un cuello, tiene la parte de los tentáculos y también en la parte de la sombrilla, como se le conoce, tiene unas células especializadas que les ayuda como, son como sensoras, les ayuda como que a ubicarse, a sentir su medio. Son como pequeñas células. Realmente no podemos hablar como órganos complejos, realmente son células. Ah, En cuanto a los tentáculos, tienen igual unas células urticariantes, se llaman nidocistos. Estos son los que producen, pues cuando entran en contacto con la piel humana, con peces, o sea, con sus víctimas, bueno, con su alimento, provocan como esa reacción urticariante que da ardor, dolor, y dependiendo de las medusas, hay pues como con las serpientes, dependiendo de la serpiente es el grado de como que el veneno que tienen, la potencia en el veneno. Lo mismo pasa con las medusas. Depende de la especie de la medusa. Hay medusas que presentan células más venenosas que otras. Incluso hay medusas que son mortales. La picadura de estas medusas son mortales y la muerte es hasta en 3 minutos. así es. Oye, Lore, y bueno, creo que están compuestas por el 95% de agua, ¿verdad? Aproximadamente, unos dicen 90, hay autores que mencionan 95%, como te digo, hay medusas, o sea, depende igual de la especie, es como que la composición de agua en estos organismos, pero más del 90%, sí. Claro. Oye, Lore, a mí también bueno, me impactó cómo avanzan, cómo nadan, cómo se impulsan, ¿verdad? Esta forma es, yo creo que, pues muy peculiar de ellas, ¿no? Sí, realmente pues es por propulsión. Realmente se mueven como que de dos formas, o se dejan en como un estado libre, como en una suspensión, y se mueven con las mareas, las corrientes se encargan de moverlas, de dispersarlas, o por medio de esta propulsión en las que ellas introducen agua a su organismo y la expulsan, como Mm. una propulsión a chorro, así se van Sí, sí, moviendo. qué interesante, la verdad yo me quedé sorprendida, ¿no? Sí, realmente parecen ser como que animales no tan complejos y realmente como que en composición de organismo no es tan complejo, pero sí realizan funciones muy interesantes, o sea, como esta parte que te digo de la propulsión, como la longitud de sus tentáculos, lo venenosos que estos pueden ser. Y por ejemplo, si tú llegas a encontrar a una medusa en la playa, primero que nada es de preferente, pues realmente no tocarlas, porque tú no sabes si el tentáculo puede entrar en contacto con tu piel. Pero Claro. en dado caso de que llegara a picarte una o algo así, lo recomendable es sujetarlas de la sombrilla. La sombrilla no cuenta con estas células Ah, urticariantes. qué bien, eso es muy importante. Y bueno, como tú Sí, bien dices, a veces podemos ver una medusa que está muerta y tomarla, pero la verdad, el veneno puede prevalecer ahí por semanas, ¿verdad? sí, sí, Entonces, es correcto. ya más adelante vamos a hablar de esto, pero sí es muy importante. La verdad, hay que tener mucho cuidado y vamos a hablar de los cuidados y de todo. Sí. Y bueno, yo te quisiera preguntar, ¿cómo es su reproducción? Bueno, no quiero decir que es un poco compleja, pero es muy interesante también porque el ciclo de las medusas consiste como que en dos partes. Una parte en la que son sésiles, o sea, que no se mueven y viven adheridas como a un sustrato,
y la parte que vemos ya como medusas, o sea, el organismo que se mueve, que se propulsa. Entonces, hay dos tipos de reproducción. Cuando son en pólipos, o sea, cuando se quedan asentados, se reproducen asexualmente, mediante esporas, mediante... eh, realmente igual hay este tipo de reproducción asexual, se puede dar por división, o sea, realmente una célula madre eh, se divide y tiene a dos, tres, a la cantidad de células hijas que produzca, y estas células, la célula madre. Y el otro tipo de reproducción es sexual, o sea, se necesita un gameto femenino, un gameto masculino, que en este caso son óvulos, espermatozoides, y con eso se crea, o sea, se fecundan esos gametos y se tiene, obviamente, medusas nuevas Claro. con un material genético diferente, o sea, el de la madre y el del padre. Ah, ok, perfecto. Sí, es un poco diferente a otros animales, ¿verdad? Sí, es correcto. Realmente las medusas son un poco como los peces. Bueno, hay peces que se reproducen así. Las hembras liberan sus gametos femeninos, los machos igual liberan sus gametos y se fecundan en el agua. Mira, qué bien. Y hay especies de medusas que tienen como fecundación interna, o sea, el macho deposita la esperma en las medusas hembras y se da la fecundación. Claro, eso es importante porque es diferente a otros animales, ¿no? Sí, ¿Verdad? es correcto. Sí, Ah, Sofía. pues yo tengo algunas imágenes, si me permites, las voy a ir pasando porque Claro. la verdad son bellísimas. Podemos ver sus colores y todo. Y bueno, para hablar de sus colores, bueno, como tú bien decías al principio, algunas brillan más que otras. Y el brillar tiene un significado, ahora sí que como aguas, ¿no? Pero tú mejor que nadie cuéntanos acerca de esta brillantez, por favor, mientras que comparto algunas fotografías, Claro. ¿sí? Sí, La brillantez quiere decir que son más tóxicas. mira, realmente las medusas o la mayoría de las medusas son transparentes, son incoloras, Sí. pero hay medusas que presentan como bioluminiscencia. Ah, ok. Esta bioluminiscencia es la habilidad de, pues, de presentar brillo. Ajá. En este brillo se debe a que tiene unas proteínas que reaccionan y les da ese brillo. Por ejemplo, las medusas que vemos en los acuarios Sí, son transparentes, pero en el acuario en las que están, obviamente tienen luces. Y estas luces hacen que las medusas vayan tomando esas tonalidades de las luces, por lo mismo que estas son pues transparentes. Pero sí hay medusas que tienen brillo por su propia cuenta. De hecho, este brillo indica que son, no quiero decir peligrosas, pero es la advertencia ante sus depredadores de que si me comes, sabes que va a haber una consecuencia. claro, Entonces es como la señal de advertencia para quien se la quiera comer. claro. Es así de, Bien, me puedes comer, pero pues te pero puede pasar algo. ya Ajá, sabes a lo que le tiras, ¿no? exacto. Oye, Lore, entonces digamos que las que brillan más por sí son las más tóxicas. Sí y no. O sea, sí que brillen significa toxicidad, pero hay algunas que pueden brillar por, pues no sé, cambios en su medio, como te comentaba. O sea, en los acuarios normalmente están las medusas y por las diferentes tonalidades de la luz, pues ellas cambian. Pero, pues, por ejemplo, en el mar, a lo mejor esas medusas que vemos en acuario que brillan, pues no brillarían. Pero Claro, si tú llegas a ver en el mar una medusa que brille, ahí sí, con mucho cuidado. claro. Ah, muy bien. Oye, Lore, pues yo te quiero preguntar, las picaduras son dolorosas, creo, y bueno, a veces producen como ardor, ¿no? Pero como tú Sí, bien dijiste en un principio, y es bien importante mencionarlo, que algunas te pueden causar hasta un shock, ¿no? Una embolia cerebral, ¿no? es correcto. Y De bueno, hecho, bueno, a mí en lo particular, muy personalmente, me ha picado de las conocidas fragatas portuguesas. ajá, Estábamos en una salida de campo y realmente lo impresionante como que de su, como de la, como, cómo operan sus tentáculos es que no los ves, o sea, son transparentes. sí, Y pues como su composición corporal también es transparente, tú no alcanzas a percibir que se encuentran ahí.
Y realmente en mi caso sí fue muy doloroso porque a mí me picó en la cara. Se me Ah, enredaron los tentáculos en la cara y ya cuando logré salir del mar, me fijé que era una fragata portuguesa. Entonces, lo primero que se hace es obviamente retirar la cantidad de tentáculos o los tentáculos visibles para ti, te los quitas y hay como que muchos, a mí me llamaba mucho la atención porque te decían, no, pues si te pica una medusa, sí. que te hagan pipí. Y tú, ¿cómo me Ah, van a hacer sí, pipí? Entonces, como que esa controversia, pero realmente lo que te ayuda a que te hagan pipí o que echarte vinagre es por la composición, o sea, ayuda como que a desactivar claro. estas células urticariantes. Sí, En mi caso, solo me enjuagué con mucha agua de mar sí. y me puse hielo, compresas de hielo y ya con eso disminuyó el ardor. Realmente arde muchísimo, es muy intenso el ardor. Exacto. Sí, como tú bien dices, es muy importante saber qué hacer en este caso, ¿no? Y como tú dices, Sí, pues primero sería lavar la zona con agua marina, o sea, la más sal que se pueda, ¿verdad? es correcto. De preferencia no enjuagarse con agua dulce porque las células urticariantes podrían volver a reaccionar, o sea, se podrían volver a activar, entonces ardería aún más. O Ah, sea, ok, la molestia sería mayor. claro. Y bueno, después tú comentas quitarte los trozos, ¿no? Porque son como aguijones los que te dejan, ¿no? Son, se podrían comparar más o menos como con los tentáculos de un pulpo, Ajá. solo que súper finitos y delgaditos. O sea, parecen una hebra de cabello los tentáculos. Ah, ok. Bueno, entonces retirar todas esas partecitas, ¿no? Y como tú dices, después aplicar hielos o algo frío, ¿no? En la zona. Es, es correcto. Y tú viste, Igual, sí, perdón, lo importante, perdón, Sofi, es saber como que la especie. Realmente, en mi caso, yo sí colecté al organismo para claro, identificarlo y etcétera. Pero hay ocasiones que, pues, a lo mejor no conocemos qué medusa es. exacto, Entonces, igual, en mi caso, yo, pues, conocí al organismo. sí, Pero en caso de no conocer al organismo, realmente hay que ir al hospital a recibir un tratamiento. Y obviamente, si se puede colectar el organismo al instante, llevarlo para poder, pues no sé, ver cuál es la solución claro, ante la picadura. O sea, realmente pues como las serpientes, o sea, ver qué serpiente es para poder aplicar el antídoto. claro. Y sobre todo si tú detectas otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, dolor de cabeza, mareos, Es correcto. náuseas, vómitos, calambres musculares, eso es inmediatamente ir al hospital, como tú bien dices, ¿no? Sí, Sofía, es muy correcto. Porque bueno, pues también hay que desinfectar la picadura, ¿no? Bueno, Claro. comenta que con alcohol yodado o yodatado. Ajá, o sea, alcohol, aparte yodo, o Ajá, sea, compuesto yodado para desinfectar o sea, la picadura, la herida. claro, eso puede ser 2 o 3 veces al día, ¿verdad? Es correcto. Y de hecho, o sea, te queda como, es como una irritación que te queda en la piel, pero a la vez parece como una quemadura en, Claro, en la piel o en mi caso en la cara, sí, pero sí, o sea, realmente puedes ver cómo quedan dibujados los tentáculos en, claro, en la piel. Es muy impresionante. Parece como si te hubiera caído una descarga eléctrica. claro. Y bueno, también otra de las cuestiones recomendables es no rascarse, ¿no? No tocarse Sí, la zona afectada. claro, porque rascarse podría hacer que si te quedan células urticariantes se vuelvan a activar y te vuelva a regresar el dolor. Y obviamente estamos nada más como que haciendo más grande la herida Claro. al rascarse, al tocarlo. Ah, ok. Oye, Lore, ¿y es cierto que cuando, por ejemplo, a ti que ya te picó una, quedas un poco sensible si te vuelve a picar otra? ¿O no es cierto? Bueno, pues no me ha vuelto a picar otra, gracias. Ajá, Entonces, la verdad, tendría como que probar esa teoría de que me volviese a picar a alguien, o sea, alguna medusa en la cara, claro, pero sí es una experiencia, la verdad, que no le recomiendo a nadie. Es bastante dolorosa la sensación. claro, Y al menos, pues, en mi parte, que fue en la cara, que es una área como que bastante sensible, claro, sí fue mucho dolor. exacto. Y bueno, pues mira, estamos viendo unas medusas, pero quiero poner una en especial que tú nos vas a decir, pues, ¿cuál es? Mira, esta, que es la más peligrosa, ¿no? Sí, bueno, realmente, como te comentaba, las medusas hay dos tipos.
las que manejan su vida siempre sésil como pólipo, a esas se conocen como antozoos, Ajá, y las medusas como esta que podemos ver ahorita, que ya tienen forma como de sombrilla, como de medusa tal cual. Hay tres grupos, los hidrozoos o le dicen hidromedusas, las esifomedusas y las que, como las que estamos viendo, que son las cubomedusas. ajá, Estas cubomedusas son como que el grupo más peligroso de medusas que hay. ¿Por qué? Porque estas cubomedusas son conocidas como avispas de mar. exacto. Y entre las avispas de mar está esta, que es o sea, considerada como que la más venenosa de todo el mundo. De hecho, esta es la Chironex fleckeri. Es la especie que te puede matar en menos de 3 minutos. O sea, si te llega a picar, obviamente, o sea, llegas a entrar en contacto con sus células urticariantes, podrías morir en menos de 3 minutos. Obviamente depende igual de la composición de las personas, de la salud, de qué tan como que resistente esté su sistema. Pero pues a pesar de eso son muy venenosas. Y eso es en cuestión de un adulto estos 3 minutos. Si llega a picar a un niño, es mucho menos el tiempo que, o sea, en el que podría matar a estos, Ah, pues a los niños. Y claro. lo más como impresionante de estos organismos que miden pues como 1.5 centímetros de, o sea, la parte de la umbrela, de la sombrilla, y puede poseer hasta 5,000 tentáculos. O sea, Wow, esto es así como que la cantidad de tentáculos que tiene es impresionante. Y aparte sus tentáculos miden alrededor de 80 centímetros. fíjate. No, pues es como una madeja de estambre, me imagino, ¿no? Sí. Oye, Lore, pero algo muy importante, ¿ellas te pican por atacarte o es por el roce de la cercanía que tienes con ellas? Es por el roce, o sea, ellas no atacan, o sea, por querer como que depredar humanos. O sea, Ah, realmente ellas dejan como libres sus tentáculos sí. y es cuando los peces pasan a través de los tentáculos y es obviamente que quedan, o sea, son picados por estas em, células urticariantes. Ajá, La cuestión con esto es que como son transparentes y son muy largos, uno no se percata de que están ahí claro, y es cuando pues a uno lo pican realmente. exacto. Oye, Lore, y por ejemplo, ¿ellas qué comen? ¿De qué se alimentan? ¿De qué? Ellas comen plancton, Ajá, pueden comer larvas de peces, dependiendo en como que en qué parte de su ciclo de vida están, pueden comer diferentes alimentos. Hay las que comen larvas de peces, plancton, pueden comer camarones. Realmente su dieta es como que bastante diversa y ajá, hay como que animales impresionantes porque estos animales pueden como que soportar la picadura de las medusas. O sea, y no quiero decir soportar, sino que toleran las células urticariantes de las medusas, como por ejemplo los pez payasos con las anémonas, ajá. que ellos viven en las anémonas, mientras que las anémonas para otros organismos son igual urticariantes, les producen como pequeños, no sé, problemas hacia ellos. Ah, Este es el caso igual de algunas especies de jureles, que ellos no tienen inconvenientes para, pues no sé, no sé, cómo estar en contacto con estos tentáculos. ok. Oye, Lore, ¿y cuáles son sus depredadores? Los principales depredadores son las tortugas de mar, pueden ser comidos igual por tiburones, rayas, peces. De hecho, hay medusas que son incluso carnívoras, o sea, comen otras medusas, pero realmente como que su principal depredador son las tortugas marinas. Ok. Y bueno, qué interesante eso que dices, que son sus mismas depredadoras ellas, ¿no? Sí, O sea, que las grandes se comen a las chiquitas. no, realmente depende como que de la especie. Hay especies que son caníbales, o sea, que comen otras medusas y hay medusas que no. De hecho, la más grande es la medusa gigante, también le dicen como que melena de león. Sí, Esta no es carnívora y es la más grande. Realmente comen pues plancton, larvas de peces, claro, eh, y no necesariamente otras medusas. claro.
Oye, Lore, ellas pueden llegar a la superficie. Bueno, estoy pensando, algunas aves rapaces o algo así podría ser también depredadores de ellas. Sí, es correcto. En la columna de agua, pues obviamente son los animales que están como que dentro del mar. Pero sí, de hecho, muchas aves marinas igual se alimentan de las medusas. Y como te comentaba, como su movimiento es por propulsión, pero también por las corrientes, estas mismas corrientes pueden hacer que las medusas lleguen a la superficie. Y en la superficie son, pues obviamente, alimento de aves marinas, pues no sé, a lo mejor pues otros organismos que pudiéramos encontrar ahí. Claro. Oye, por lo general, ellas viven ¿a qué altura dentro del mar? ¿Muy abajo o en medio? Depende de la especie, suena feo decir eso, pero sí depende. Claro. Hay medusas que pueden vivir en la columna de agua, no sé, 5 o 10 metros. Hay Ah, medusas que son impresionantes porque aguantan profundidades de 1000, 3000 metros bajo el agua. Eh, Realmente hay medusas que soportan más temperatura que otras, claro, más presión que otras. Entonces, realmente hay especies como que para todo. claro. Oye, Lore, ¿y cuánto tiempo viven estos animalitos? Por lo general, pueden vivir de 6 a 12 meses, pero hay medusas que son conocidas como medusas inmortales, Ah, porque estas medusas en su ciclo de vida, como, o sea, llegan al estado adulto como una medusa tal cual, y llega un momento en el que ellas se dan cuenta que su medio no está, pues, como excelente para vivir, o sea, no están las características adecuadas para que ellas habiten. Entonces regresan al modo sésil, o sea, se adhieren, o sea, regresan a ser un pólipo, se claro. adhieren otra vez a una roca, a un coral, algo que tengan ahí para que se puedan quedar inmóviles y regresan literal a ese estadio, a ese estado Mira. como de juvenil, como de cría. Entonces ya cuando vuelvan a tener las condiciones en el medio para volver a regresar, vuelven a regresar a estado adulto y se pueden volver a reproducir y siguen con su vida así todo, yeah, yeah, felices. Fíjate, muchos quisieran ser como las medusas, ¿no? Porque, bueno, tienen cosas muy impresionantes. Luego Sí. también vi que se clonan, se pueden clonar, ¿no? Imagínate, Ujú. o sea, que te vuelves a vivir, o sea, no te mueres, que te clonas, o sea, y muchas cosas muy interesantes de ellas, ¿no? Sí, la verdad, por eso decía que pueden parecer como que organismos muy simples, que, ay, pues están bonitos, pero pues, o sea, pero realmente son impresionantes esta capacidad que tienen como de clonarse, el tipo de reproducción que pueden dividirse y son completamente iguales las hijas a las madres, o sea, las células hijas a las células madres, esta capacidad que tienen con los tentáculos, o sea, realmente son organismos muy interesantes. Su composición últimamente ha sido estudiada para la parte como que química, cosmética, o sea, se utiliza como que en esa área, más que nada por esta capacidad de regeneración, esta capacidad de poder replicarse, o sea, Ah, realmente son organismos muy, muy interesantes, muy complejos. claro, pues a mí se me hacen súper interesantes y cualquier persona podríamos pensar que con los tentáculos tan grandes que tienen, tan largos, se pueden enredar, pero también otra maravilla, no se enredan porque son resbaladizos, ¿no? Es correcto, tienen una sustancia que los hace resbaladizos y ellos no o sea, sus tentáculos no se enredan entre ellos. Oye, Lore, pero todas las medusas en cierto nivel tienen un nivel de toxicidad, ¿verdad? Sí, tienen esas células urticariantes que de uno u otro modo son, pues, sí generan ese como ardores, esa como urticariez, por así decirlo. Claro. Pero sí, entre unas a otras hay quienes son mucho más venenosas. Claro. Oye, pero esto no se les puede quitar, ¿verdad? Es imposible. Y realmente, mientras más grande sea la medusa, o sea, mientras más vieja sea, por así decirlo, más venenosa es. O sea, Wow. si, por ejemplo, es una avispa de mar que, por ejemplo, tiene, no sé, un mes de vida, a comparación de una avispa de mar que tiene 3 meses de vida, la Claro, que tiene 3 meses de vida va a tener como más concentrado esa potencia claro. en esas células urticariantes, a Ah, diferencia de la de un mes. ándale. Oye, pues aquí en esto del reino animal encontramos diferentes animales donde menos no nos esperamos, ¿no?
Hay gente que tiene animales que no se podrían tener, pero que los tienen. Y bueno, en este caso yo te quisiera preguntar, ¿tú has conocido o sabes de alguien que tenga en una pecera o en alguna pecera enorme, no sé, medusas, así como Sí, de su propiedad? sí, tengo amigos que sí tienen medusas. Lo que sí es complejo tenerlas porque necesitas muy buena circulación en el agua, necesitas mantener los niveles de oxígeno, pH, o sea, realmente requieren muchos cuidados, más que nada por lo mismo que comentábamos, que se mueven con las corrientes y necesitan esa circulación. Sí, Sí hay que ser muy cuidadosos con eso. Y aparte que, pues como las medusas no tienen, o sea, como que mucho tiempo de vida, o sea, vas a comprar una medusa que a lo mejor tenga 2 meses de vida y se te va a morir en 4 meses, hablando de una medusa que viva 6 meses, a veces como que los cuidados que requieren son demasiado caros, o sea, también los organismos comprarlos, ojo, comprarlos en un lugar donde estén avalados, que claro. no son extraídos de la naturaleza, sino que son cultivados en cautiverio, Sí. en una unidad de manejo, algo así. Entonces, ya aparte que te asegures de eso, si la llevas a tu acuario en tu casa, pues una medusa que vive 6 meses, ya tiene 2 meses de crecida, pues solo te va a durar 4 en tu acuario. Entonces, sí hay cosas que habría que tomar en consideración para tener medusas. Realmente son organismos que llevan muchos cuidados. Oye, Lore, pues yo no me imagino cuánto costará una medusa, la verdad. Yo te puedo decir de otros animales, pero nunca me he puesto a ver o he tenido la curiosidad. ¿Son caras? Pues realmente te mentiría, o sea, también desconozco un poquito de cuánto podrían costar, o sea, sí podemos investigarlo y te lo digo, Claro, pero la verdad desconozco de como en cuánto podrían estar unas medusas, pero pues no sé, claro, la medusa desconozco, pero por ejemplo, imagínate el acuario, o sea, invertir en un acuario, luego tienes que invertir en agua de buena calidad porque tiene que ser agua marina. claro. Después de invertir en el agua marina, necesitas un buen circuito de filtraje y de recirculación. Entonces yo solo con escuchar como que las cantidades de eso, diría, Sí, guay, qué bonitas, pero no, gracias. claro. No, mejor vamos a verlas donde están, ¿verdad? Exacto, sí. Y de hecho, por ejemplo, los acuarios tienen como, o sea, ellas mismas cultivan sus medusas, o sea, tienen programas de reproducción para sus medusas, por lo mismo de que tienen un ciclo de vida bastante corto. Entonces, ¿qué hacen ellas? O sea, las que tienen en exhibición, yo te puedo asegurar que si vas a un acuario, por ejemplo, hoy y regresas en 8 meses, no son las mismas medusas, ya son otras. Por lo mismo de que su ciclo de vida es corto, entonces ellos se dedican a producir sus medusas, Claro, que realmente es muy padre porque no extraen medusas del medio, sino ellos tienen ahí su unidad de manejo para las medusas. claro. Oye, Lore, ¿y las medusas, algunas especies estarán en peligro de extinción o no? Hasta ahora no hay ninguna que se reporte en peligro de extinción. Realmente es al contrario. Como que en este último tiempo han tenido como un boom de sobrepoblación. En muchos investigadores científicos lo asocian a que pues, el cambio climático, a lo mejor a veces suena como un poco de cliché decir cambio climático, porque es algo muy grande que involucra el cambio de la temperatura, el aumento en la contaminación. Realmente son muchos factores que abarcan esa parte de cambio climático, pero realmente sí, o sea, como que esta zona de modificaciones en el ambiente a las medusas le han hecho bien, entre comillas, porque al haber sobrepesca de sus depredadores, o sea, como tortugas, tiburones, aves marinas, o sea, todo lo que se las come, pues no hay, o sea, no hay los suficientes depredadores para acabar con la sobrepoblación de medusas. Ah, Entonces, ahorita la problemática es que las medusas se vayan a convertir pues, en un conflicto ambiental por haber demasiadas. exacto. Oye, Lore, pues yo cuando me pongo enfrente de una vitrina donde hay medusas, me tranquiliza y bueno, he visto, obvio no te hipnotizan, pero tú sientes como que sí, ¿no? Como que te atraen, ¿no? Sí, yo creo que es como en, a manera visual, el movimiento que ellas tienen que te remite al oleaje, al movimiento del mar,
te proporcionan como que esa tranquilidad y como se ven, no estáticas, sino en una fluctuación tan pasiva, tan, pues realmente así como que tan tranquila. Eso es como que las propiedades que tienen de poder como que relajarte. Realmente las personas que tienen medusas mencionan mucho esto, que les dan pues como que esa tranquilidad, esa paz al poder observarlas. Sí, porque bueno, en esas vitrinas pues no se ve cómo navegan tan rápido como lo suelen hacer, sino son como movimientos muy sutiles, ¿no? Exacto, Oh, sí, pues la verdad sí me gustaban, ahora me encanta, ¿no? Donde sí, le la verdad es que sí, claro. Oye, Lore, y pues yo creo que es bueno mencionarle a nuestros amigos de la hora animal, ¿qué precauciones tienen que tener antes de, pues, entrar al mar o para que eviten pues, esta urticaria, ¿no? Este claro, problema que pueden causarles, ¿no? No sé, yo pensaría primero ver la bandera que siempre se encuentra en las orillas del mar, qué colores, sí, ¿no? Yo creo es que hay correcto. mucha gente que no le importa y se mete, pero este color de bandera, sobre todo el rojo, pues tiene una razón de ser, ¿no? Sí, Entonces yo creo que sería una de las principales cuidados que debemos de tener al entrar al mar, ¿no? claro, Y no sé, la segunda podría ser, pues si vemos una, no tocarlas, como tú dices, ni siquiera acercarnos, ya no es tocarlas, correcto. ¿no? Para evitar, pues, todo lo que tú nos has platicado, ¿no? Sí, realmente no tocarlas o acercarse a ellas, porque como comentábamos, o sea, no sabemos como que la longitud de los tentáculos. Entonces, a lo mejor tú piensas que estás a una distancia prudente de una medusa, pero realmente no estás a una distancia prudente. O sea, así como pueden tener 80 centímetros de longitud sus tentáculos, pueden tener 3 metros. O sea, realmente no sabemos cómo qué especie es, qué Claro, longitud de tentáculos tienen. Entonces, siempre mantener mucha distancia, o sea, ni acercarse ni nada. Y por ejemplo, en las playas, por ejemplo, aquí del Caribe, al menos que son pues, las que me tocan como que más de cerca percibir, sí, sí hay banderas, o sea, que la roja, naranja, amarilla, verde, que te permiten, por diversos motivos, no solo si hay corriente, oleajes, entrar al agua. Pero, claro, por ejemplo, en Australia, donde se encuentran como que las especies más peligrosas de avispas de mar, sí. de estas medusas, hay letreros inclusive que están, obviamente, que señalan que hay medusas. Entonces, es no te metas. Y obviamente igual por temporadas, o sea, la temporada de como que reproducción y todo de las medusas. Sí. Entonces, te indican muy puntualmente, o sea, no te puedes meter, esta área tiene medusas. Y lo impresionante es que a veces como que el ser humano es un poco necio y decide no acatar órdenes. Entonces, hay gente que se mete y resulta gravemente herida por picaduras de avispa de mar. Exacto. Eh, Inclusive mueren, o sea, estas personas no llegan al hospital. De hecho, en Australia hay como que 3 tipos de medusas que son así como que muy puntuales en cuanto a máximos niveles de mortalidad. De hecho, en Australia y en general para el mundo, se considera que las medusas causan más muertes que los tiburones, como hablábamos anteriormente, los Ah, tiburones causan mucho más muertes que los tiburones, en muchísimo porcentaje más. Y entonces, por ejemplo, hay que tener cuidado con las señales, o sea, las banderas que te indiquen que si hay medusas o es temporada de medusas, no entrar. Si vemos una medusa, no acercarnos, no tocarlas, inclusive si están fuera del agua, o sea, si las podemos visualizar en la arena. A lo mejor hay gente curiosa, en mi caso soy una persona muy curiosa. Si uno quiere manipular a una medusa, yo les como que exhorto a ponerse a lo mejor un guante, utilizar una toalla. eh, no es lo más recomendable, pero pues como te comento, hay personas que son un poco curiosas, les llama la atención estos organismos. Entonces, ante todo, pues la seguridad, tomarlos con una toalla, ponerse un guante, o sea, tomar todas las precauciones para que los tentáculos no entren en contacto con la piel. Entonces, de preferencia es no tocarlas. Si se quiere hacer la colecta o poder obviamente identificar a futuro qué organismo es, pues obviamente tomarlas con todas las precauciones del mundo. Y claro. si nos las llegamos a topar en el agua, realmente alejarse o salirse del agua totalmente
y en caso de una picadura, lo recomendable es obviamente salirse del agua, enjuagarse con agua marina la mayor cantidad de agua que se pueda y inmediatamente colocarse compresas de hielo y correr al hospital. Claro. Ya sea para que se haga obviamente la limpieza, que se desinfecte y pues obviamente tener los cuidados con la herida. Claro, pero fíjate que también a veces mencionan que se meta uno con ropa. A lo mejor suena muy descabellado, pero si nos los están advirtiendo, pues es por algo, ¿no? Es correcto. Y bueno, yo en la información que tengo también me llamó mucho la atención, digo, no sé, yo nunca había escuchado esto, de poner un protector solar antimedusas. ¿Realmente existe eso? Yo la verdad jamás había escuchado eso, ¿eh? Guay, pues la verdad, Sofía, tampoco. O sea, nunca he escuchado como que de este protector antimedusas y la verdad no sabría como que de qué consistiría porque como que hasta a veces tener ropa podría ser un poco perjudicial porque eso podría hacer a lo mejor que las células urticariantes permanezcan más o que Ah, los tentáculos se adhieran más obviamente a la ropa y al mismo tiempo a la piel. sale peor, ¿no? Eh, ajá, saldría peor. Entonces, sí, la verdad nunca he escuchado acerca de un protector solar que te Tampoco. proteja también de medusas. Yo nunca Y he es lo visto que te comento, o sea, no sabría como que de qué estaría compuesto como para repeler a las medusas. exactamente. Pues quién sabe, a mí me sonó muy raro, pero bueno, a lo mejor, Sí. como tú dices, en Australia o en zonas muy, muy dañinas por este animal, pues tal vez exista algo, ¿no? Como un repelente. Podríamos investigar a ver qué tan cierto es y cuál es la composición. A mí me llama más la atención saber como que de qué está hecho como para poder repeler. Claro. Oye, Lore, ¿y es cierto que existen como 2000 especies de medusas? Depende. Realmente como comentábamos con los tiburones, a veces pasa cuestiones de sinonimia, a veces pasa cuestiones de especies registradas con diferentes nombres, todo eso. Entonces, yo tengo aproximadamente 4.000 especies, Ah, pero wow, realmente eso varía en mucha bibliografía, varía entre los autores. O sea, yo tengo aproximadamente 4.000 especies en todo el mundo. ah, Y mira. para México tengo que son aproximadamente 289. Ah, ok, muy interesante ese dato, ¿no? Pero se cree que estas cantidades, o sea, tanto mundiales como de México, es así como el 7% de las que se conocen. Ah, O ok, sea, queda muchísimas más. A lo mejor muchos investigadores dicen que se debe a la profundidad, que hay medusas de aguas muy profundas que aún pues, no se han identificado y se desconocen de ellas. claro. Así como salen cada día organismos diferentes, ¿no? Es correcto. Ah, ok. Oye, a mí me llama mucho la atención lo que se menciona de su forma de ver bueno, la luz y la obscuridad, ¿no? Que ellas saben en dónde se encuentran, ¿no? Sí, Es, realmente es como esas células sensoriales que tienen, porque ojos como tal no, y exacto, esas células les permiten como captar las intensidades más o menos como que de luz, la fluctuación que hay de luz. claro. Entonces, aparte como que ya habíamos comentado que se mueven con las corrientes, entonces ellas pueden registrar esta como luminicidad que hay por su movimiento. Oye, Lore, otra cosa que me dejó impactada, que tienen dientes. Sí y no, o sea, no son dientes como tal, así como los nuestros, calcáreos o como el de los tiburones, Ajá. son como unos pequeños peines y no todas las especies la tienen, o sea, son especies como que de hecho se llama medusa peine, porque tienen estas pequeñas vellosidades en la boca que asemejan como a dientes. Obviamente estas como vellosidades, estos dientes les sirven para pues desgarrar o poder alimentarse, o sea, desprender como que la carne de sus organismos, o sea, de lo que comen. Claro. Oye, fíjate que leí que en el 2001 se llevaron Ujú, en el Columbia a unas medusas y que se ujú. reprodujeron en el espacio. O sea, qué interesante, ¿no? Sí, de hecho no sabía ese dato, qué padre. Sí, que bueno, que al regresar vieron que las crías no sabían qué era la gravedad porque no les afectó. ¿Tú crees?
Eso es algo impresionante. Ya había escuchado de ciertos estudios que se hacían con ellas, no tal como gravedad, sino con densidad de líquidos, porque como su cuerpo es agua, Ajá. como que no tienen problemas al adaptarse a diferentes densidades por lo mismo. Entonces yo me imagino que lo de la gravedad es un poco similar a eso. Ándale, bueno, y también vi que, bueno, son muy buenas para apagar reactores nucleares. O sea, imagínate, porque obstruyen pues las tuberías, ¿no? Ah, sí, claro. Oye, y bueno, también vi que hay unas medusas comestibles. Sí, o sea, como todo, depende del mercado. Normalmente son como que más de gustos asiáticos, pero sí, o sea, hay medusas que se comen, o sea, realmente se comen la parte de la sombrilla, le quitan obviamente los tentáculos y se comen la parte de la sombrilla, pero pues yo creo que es como estar comiendo gelatina. Ya viste que como es composición de agua, entonces yo me imagino que es comer como Sí, una gelatina. las comen en las ensaladas. Y bueno, obviamente son las menos tóxicas. Y luego también, Sí. por ejemplo, el polvo de la medusa sirve para hacer caramelos. ¿Cómo Ah, ves? sí. Me imagino que es como la grenetina para hacer gelatinas. Ándale, Utilizan para como espesante, emulsionante, em, exactamente. ¿No? pero sí, Tienen cosas muy interesantes, ¿no? La verdad. sí, O sea, es que hay tanta información de las medusas que de verdad te quedas impresionada, ¿no? sí, realmente podríamos hablar mucho sobre muchas medusas, lo diversas que son, las formas que tienen. O sea, literal, a las que les dicen cubomedusas, tienen literal una forma de cubo. Son, no sé, muy, muy impresionantes, a pesar de lo venenosas que pudiesen ser, visualmente son súper bonitas. Claro. Oye, Lore, y bueno, cuando están todas reunidas, así como se ven aquí atrás en la foto, ¿se pueden decir que son enjambres o son bancos? ¿Cómo se denomina para las medusas? Pues realmente así como un nombre particular, pues no, así como que una jauría de perros o no, Ah, no hay. ah, Pues podríamos decirle un banco, normalmente los bancos a veces son utilizados para peces, enjambre, pues a veces lo utilizamos para insectos, avispas, abejas, claro, pero pues considerando que le decimos avispas de mar, podríamos decir que es un enjambre de claro, medusas o un, no sé, un conjunto, así. sí, Ah, ok. Oye, Lore, pues se nos terminó el tiempo, la verdad se me fue rapidísimo, porque la verdad sí, estuvo muy amena tu plática. La verdad te quiero agradecer mucho. Hoy conocimos cosas que bueno, que no sabíamos de las medusas, que nos gustaba verlas, pero no sabíamos de ellas, ¿no? sí, Y pues muchas gracias por estar en la hora animal y esperamos no, a ti, verte Sofi. pronto. No, Sí, yo más que contenta, muchas gracias. claro que sí. Y bueno, amigos, pues muchas gracias por vernos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien en casita o en su trabajo y que nos vean el próximo lunes con un nuevo tema. Recuerden el Facebook de La Hora Animal, Astel TV. Un gran abrazo. Hasta pronto. Astele.tv Astele.tv